En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Entrevista capital, 8:14 de la mañana, que nos lleva a poner el ojo en los trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ha denunciado que la precariedad de los autónomos económicamente dependientes del sector de la distribución empuja a estos a situaciones al borde del esclavismo. Está con nosotros Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, al borde del esclavismo, ¿cuál es la situación real de estos trabajadores autónomos dependientes del sector de la distribución, Eduardo? Pues 14 horas de trabajo, carga y descarga en los muelles y en los muelles de carga, distribución de las mercancías, y una vez que se termina toda la faena, todo el día trabajando, repartiendo los paquetes y las mercancías que cada uno de ellos tiene que hacer con sus hojas de ruta y con sus repartos, pues tienen que hacer un largo papeleo para terminar la jornada laboral. Por lo tanto, estamos hablando de 14, 15 horas, es la media de horas que están trabajando, y me parece que es suficiente situación desmesurada tienen estos trabajadores autónomos, y que de alguna forma tenemos que empezar a poner freno a semejante situación de esclavismo, de horas sin límite y de trabajo ingente, que no se corresponde con la situación que deben de tener cualquier tipo de trabajador, evidentemente. ¿Y ponerle freno cómo? Pues ponerle freno primero. Hay 10.500 contratos de autónomos económicamente dependientes registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal. Hay cerca de 450.000 trabajadores autónomos económicamente dependientes, según por los datos que maneja el Ministerio de Empleo, y que evidentemente tenemos un problema porque la Ley 20/2007, que es la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, se constituyó en aquel año precisamente para poner freno a que estas situaciones estuvieran siendo impunes. Aquí hay un tema fundamental. Las grandes empresas de distribución, lo que están haciendo precisamente es vulnerar la ley, tratar de encontrar resquicios legales para que estas situaciones les permitan tener primero una situación económica más cómoda para ellos. Por lo tanto, lo que hacen es evitar los costes de seguridad social, y segundo, trabajadores económicamente dependientes que sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de vigilancia, hacen excesivas horas de trabajo. Claro. Aquí lo que tendrá que hacer la Administración es más controles para que las empresas incumplidoras sufran las consecuencias y sean sancionadas. No hay más, ¿no? Que se cumpla la ley. Evidentemente que se cumpla la ley y que sancionen a las empresas que están prostituyendo el mercado de trabajo, que están vulnerando totalmente los derechos de estos trabajadores económicamente dependientes. No nos olvidemos, autónomos, que sí, que son autónomos, pero que evidentemente tienen derechos al descanso, tienen derecho a estar de vacaciones, tienen derecho a tener bajas por paternidad, por maternidad, tienen derechos. Y al final lo que tenemos es que preservar los derechos de estas personas que evidentemente no se están cumpliendo en este momento. Quizás se esté abusando mucho de esta figura, de la figura del autónomo dependiente. Se está abusando primero porque no hay control. Precisamente la Administración, en vez de sancionar a las empresas que tienen estos trabajadores en condiciones totalmente de esclavismo, nosotros podemos decirlo así, lo que están haciendo es entrar a debatir si son autónomos económicamente dependientes o si son trabajadores, y sobre todo a aquellos que están inscritos en el registro general, ¿no?, en el Servicio Público de Empleo, cuando lo que tenemos es trabajadores autónomos económicamente dependientes trabajando en cadenas de distribución, en colaboración con el resto de trabajadores, estando en muelles de carga,
trabajando con el resto de trabajadores que por cuenta ajena. Estamos vulnerando y prostituyendo una figura que está perfectamente diseñada. Dos cositas para terminar, Eduardo. Esta situación de abuso y de incumplimiento de la ley se está produciendo sobre todo en el sector del comercio o también en otros sectores. No, sobre todo se estaba produciendo en el sector de la distribución de mercancías fraccionadas. Vale. Pero también se está produciendo en otros sectores. Mira, hay un tema clarísimo en las cárnicas, en toda la zona de Cataluña, en la zona de Castilla y León, que hacen envasados precisamente de materias cárnicas. Están trabajando trabajadores por cuenta ajena, mezclados con trabajadores por cuenta propia, en cadenas de distribución, en las propias cadenas de viscerado de los animales, y que evidentemente eso no ha sido precisamente el sistema que nosotros hemos diseñado y que las organizaciones en colaboración con los partidos políticos y con la administración han diseñado para que una figura tan claramente económicamente dependiente de autónomo sea utilizada de esta forma. Precisamente lo que tiene que hacer es vigilar, controlar y sancionar. Muy bien. Y para terminar, hoy estamos leyendo en toda la prensa que la Unión Europea ha dado por finiquitada, ha dado por cerrada la crisis 10 años después. La verdad es que ha sido una crisis galopante. Empezó con Lehman Brothers, pero se extendió a Europa, empezó en el sector financiero, se extendió a una crisis de deuda que luego llegó a toda la economía real. En estos 10 años de crisis, ¿qué balancearías del trabajador autónomo aquí en España? Pues mire, tenemos una situación de los trabajadores autónomos que parece que empiece a aliviarse después de 10 años, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues parece que empezamos a tener más altas de trabajadores autónomos de las que teníamos allá por el año 2007, 2008. Evidentemente, la crisis económica no ha terminado para los autónomos, para el pequeño comercio, para la hostelería, para el sector servicios. No ha terminado porque, desgraciadamente, a día de hoy seguimos teniendo la mayoría de los autónomos una situación de mileuristas, y estos son situaciones que, evidentemente, pues a día de hoy están sin revertir. Es decir, cuando hablamos de que la economía pues empieza a despuntar en lo macro, ¿no? Cuando hablamos de que la economía empieza a dar pasos de gigante, hablamos de la exportación fundamentalmente y las cadenas, las grandes empresas de distribución y las grandes empresas de manufacturación. El pequeño comercio sigue estando reventado después de tantos años. No en vano es uno de los sectores precisamente que, lejos de crecer, está disminuyendo en el número de trabajadores autónomos, en el número de negocios, y por lo tanto, pues para nosotros la economía la recuperación sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no? Desgraciadamente no ha entrado por la puerta de nuestros comercios, de nuestros hostelería, no ha entrado la recuperación económica. Muy bien. Eduardo Abad, secretario general de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. Muchísimas gracias y que tengas buen jueves. Gracias. Muchas gracias. Feliz verano. Adiós.